Te explico en este vídeo en qué consiste y qué síntomas produce una cérvico-braquialgia. Esto es un problema muy frecuente y más todavía en la sociedad moderna. Y simplemente consiste en el dolor cervical, pero irradiado hacia el brazo, hacia el uno, hacia el otro o hacia los dos. ¿Qué síntomas se produce? ¿Cómo reconocemos que hay una cervicobraquialgia? En primer lugar, por los síntomas que se dan a nivel del brazo. Vamos a ver que sea el brazo derecho. Puede haber como veis en la pantalla, una pérdida de fuerza, aparte del dolor que se puede ubicar en cualquier zona del brazo, muy frecuentemente en el antebrazo y en la mano. Suele haber una pérdida de fuerza, de capacidad de ejercer toda la fuerza a la que estamos acostumbrados. Hay una disminución de los reflejos tendinosos y una disminución de la sensibilidad. El paciente es como si se tocaría la piel y la tuviera acorchada, acartonada. Una pérdida de sensibilidad de mayor o menor intensidad. Además puede haber otros síntomas, pero ya más ubicados a nivel del propio cuello, de la columna cervical. Todos los músculos del cuello, cuando hay una cervicobraquialgia, están en tensión, están contracturados. Eso mismo en sí mismo genera dolor y acaba provocando dolor al mover el cuello. Que las vértebras cervicales estén tan comprimidas, tan prietas, que a la movilización del cuello en cualquier sentido pueda ser dolorosa e incluso pueda aumentar el dolor hacia el brazo, la irradiación dolorosa y el cosquilleo y la pérdida de sensibilidad hacia el brazo. Bien. Las causas de una cervicobraquialgia. La primera, la más frecuente y la más grave tal vez, sea la hernia discal cervical, es decir, la rotura de un disco. Lo veríamos aquí en este modelo, como entre cada vértebra y vértebra tenemos una almohadilla. Esta almohadilla, sería esta franja que tenemos entre los dos huesos, que tenemos una almohadilla entre cada vértebra y vértebra, se pueda romper, se pueda reventar y dejar salir la gelatina que está en su interior. Y esto va a comprimir la salida del nervio. Estas son estas ramas amarillas, pueda comprimir y estrangular esta rama amarilla que es el nervio y provocar el dolor hacia el brazo. Puede haber otras causas, como son, aparte de esta hernia discal cervical, que es el síndrome de los escalenos, que es el aumento de tensión de los músculos de la parte anterolateral del cuello. Son músculos que tenemos a los dos lados, que conectan las costillas, la primera y segunda costilla, con las vértebras cervicales. Cuando estos músculos están en tensión constante, pueden atrapar una raíz nerviosa también. Ya no es una hernia discal, es una contractura de un músculo que atrapa ese nervio. Da unos síntomas tal vez menos agudos, con menos cantidad de dolor, pero con mucho síntoma de cosquilleo, de pérdida de sensibilidad hacia el brazo y la mano. Lo mismo pasaría con el síndrome de la primera costilla, del bloqueo de primera costilla, y el síndrome del pectoral menor, que son problemas. El de pectoral menor es una contractura de un músculo pectoral que tenemos aquí delante, que al estar tensionado estrangula la raíz nerviosa, pero a otro nivel, más lejos del cuello, pero produce unos síntomas parecidos. Y el bloqueo de la primera costilla, pues lo mismo, es un bloqueo de esta costilla. Ese bloqueo de esa costilla siempre va añadido a unos escalenos en tensión y van a producir ese efecto doloroso hacia el brazo. Y por último, y tal vez menos conocido, son los puntos gatillo en el músculo infraespinoso. El músculo infraespinoso son los músculos que están en la parte posterior de la paletilla. Son músculos que controlan la postura y los movimientos del brazo y del hombro. Cuando estos músculos están permanentemente en tensión, van a provocar unos nudos, vamos a decir, unos puntos que están hiperálgicos, muy dolorosos, que van a provocar un efecto reflejo doloroso, una sensación de pesadez y de entumecimiento del brazo, que es típica de este punto gatillo. De hecho, es fácil reconocerlo porque al comprimir en esta zona de la paletilla, al comprimir esos puntos muy dolorosos, comprimes el músculo y el dolor se irradia hacia todo el brazo. El dolor, el entumecimiento, la pesadez, tiene una irradiación momentánea, enseguida, inmediata, hacia diferentes zonas del brazo, la zona posterior de la escápula. Esos serían los puntos gatillos del infraespinoso. Muchos de estos problemas, tanto el síndrome de escalenos, el bloqueo de primera costilla, el síndrome de pectoral menor, estos puntos gatillo, incluso una hernia discal, frecuentemente se producen por reflejos de estrés, de tensión nerviosa. El estrés, uno de los sitios predilectos donde se exterioriza, donde se somatiza, es a nivel de la columna cervical y provoca, entre otras cosas, aumento involuntario de la tensión de estos músculos, provocando cualquiera de estos problemas: hernia discal, síndrome de escalenos, el bloqueo de la primera costilla, síndrome de pectoral menor y los puntos gatillo y el infraespinoso. Por lo tanto, es importante tener en cuenta
estos factores causales para entender por qué se produce la cervicoalgia. La medicina convencional siempre habla de los traumatismos, los accidentes, las malas posturas como causantes del dolor de cuello. Evidentemente, un traumatismo grave va a provocar contracturas musculares, inflamaciones, hernias discales, y no hay que descartarlo, pero tiene que ser un traumatismo claramente reconocible. No puede ser, no puede tener la duda de si me ha dado un golpe o no. Si ha sido un golpe de suficiente intensidad, uno lo tiene que poder reconocer, como puede ser una caída de bicicleta o un accidente de coche. Siempre están luego las posturas en el ordenador, en el trabajo, que pueden sobrecargar los músculos del cuello. Pero es cierto que muchas veces estas malas posturas hacen daño, o diríamos que el cuerpo no las aguanta, no las soporta, cuando previamente el cuello está tensionado por culpa del estrés. Si no hay estrés, la mala postura del cuerpo la tiende a soportar de una forma a veces asombrosa. Somos capaces de soportar malas posturas, siempre y cuando nuestro cuello esté sano, nuestro sistema nervioso esté sano y no esté tensionado por culpa del estrés. Si no, deberíamos de preguntarnos por qué esta mujer africana, como pasa en muchas zonas de esta cultura, son capaces de llevar muchos kilos encima de la cabeza durante muchos kilómetros y muchas horas al día y no les duele el cuello, porque su cuello está preparado, no tienen estrés y aquí vemos, esta es la demostración de que nuestro cuerpo está diseñado para soportar pesos, para soportar incluso malas posturas. Lo que no está diseñado es para soportar un estrés constante y mantenido que se acaba esterilizando a nuestros músculos. Por eso quiero que entiendas que detrás de todas estas causas que te he explicado, frecuentemente y hoy en día están los factores de estrés. Este estrés altera el hígado de la vesícula y este hígado de la vesícula se reflejan frecuentemente en la zona del cuello. Por eso tienes en este portal y en esta temática sobre la neuralgia de Arnold otros vídeos donde te explico cómo tratar este estrés, cómo mejorar el hígado de la vesícula para que el estrés no repercuta en el cuello, con tratamientos de plantas medicinales, con la alimentación, que es muy importante en estos casos, con estiramientos, automasajes, con terapia manual que puedes realizar para mejorar tu espalda y tu organismo y conseguir que este problema de cervicoalgia sea lo menos importante posible. Y toda esta información la tienes aquí en tu portal de fisioterapia online.